Bien, hoy vamos a hablar de la primavera árabe, sobre todo para que en su case file pues comience a llenarse un poco más. No quiero que se centren, y esto es una aclaración importante, no quiero que se centren en datos como tal. Los datos no nos sirven por sí solos, los datos nos sirven en tanto son interpretables y son traducidos en mecanismos o en caracterizaciones que podamos extrapolar a estos puntos, ¿sí? Veamos entonces cómo es que podemos utilizar la información y los datos, entre comillas, para aplicarlos de verdad. Uno, el contexto, y aquí pues podemos ver un mapa del mundo árabe, ¿no? Se le conoce como el mundo árabe, que se divide en dos partes. Magreb, que es la zona de verde, y Mashrek, que es la zona que es más o menos como rojita, ¿verdad? Los nombres, pues son más o menos como para que puedan asociarlos. La idea, al fin y al cabo, es que todo esto es como es parte del mundo árabe. A veces simplemente nos referimos a la zona del Mashrek como la parte en la que pasan cosas importantes, entre comillas, pero eso no es cierto, sino es toda esta zona, ¿sí? Y más o menos tienen sus propios problemas de zona, ¿sí? Pero ambos comparten casi lo mismo, ¿no? Influencia religiosa significativa en los gobiernos, más o menos todas estas zonas han sido antes protectorados europeos, dependiendo ya quién haya sido su jefe, entre comillas, antes, más o menos también se ven un poco las tendencias. Noten que el Magreb está un poco más cerca a la zona europea, entonces también es que ha recibido influencias hasta cierto punto liberales, no por completo, pero esto ha hecho que muchos de estos países sí hayan asimilado sistemas que son hasta cierto punto democráticos o hasta cierto punto conceden más libertades que los, en comparación quizás la zona del Masrek, etcétera. Creo que estas cosas sí son importantes de más o menos evaluar para poder caracterizar y para poder asociar algunos elementos. No hay nada aquí que sea blanco y negro tampoco, ojo, mucho ojo con eso, porque muchas veces por desconocimiento solemos como generalizar, ¿sí? Y no es la idea. Ahora, las sociedades en estas zonas pues tienen asimetrías sí bastante marcadas en cuestión de niveles económicos. Hay personas que son muy ricas y que pueden, por ejemplo, como vamos a ver también, irse a estudiar a otros países, irse a Europa a estudiar, y más o menos como aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Hay gente que puede irse afuera y puede estudiar y puede tener contactos y puede tener poder y puede como ser parte de las cúpulas, y no es que como estén aislados del mundo, como a veces como las personas caracterizan de, es que ellos son como súper antioccidentales y tal. No, no, no. Creo que más o menos si hay como cúpulas que tienen relaciones y nexos. Creo que en ese sentido hay varios países que incluso tienen buenas relaciones con la Unión Europea o con otros organismos que no son necesariamente de la región, y que gracias a este tipo de ayudas o como amiguismos han podido mantener regímenes de tantos años, ¿no? Al fin y al cabo son zonas ricas en gas natural, en petróleo, y eso da mucho dinero. Y bueno, de ahí más o menos también sale la idea de los jeques, ¿verdad? De los jeques, que pueden comprar equipos de fútbol y que pueden financiar al PSG, partidazos de ayer, pero aparte de eso, pueden como pagarse muchas cosas, ¿sí? Más o menos caracterizaciones que pueden sacar de importantes. Luego, que creo que eso es básicamente lo importante a tener en cuenta antes de explicar como tal el tema de hoy, primavera árabe. Aquí, importante, que justo estaba conversando con Tipis y le preguntaba como qué crees que puedo añadirle. Me estaba justo comentando lo de la Revolución de los Colores, que habíamos estado conversando hace un ratito. Como un antecedente, la Revolución de los Colores ocurrió pues a inicios de siglo. Son justo los países que antes habían sido parte de la Unión Soviética, Georgia, por ejemplo, y en muchos de estos países pues experimentaron procesos también de revueltas o revoluciones, si es que quieren ponerlo así, cada una con un color en concreto, por eso se llama Revolución de los Colores, o con algún nombre particular, ¿verdad? Que, bueno, el tema de los nombres, pues puede servir más o menos para asociar, pero recordemos, lo más importante aquí es entender los procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese proceso en concreto, en una serie de revoluciones que se dieron como germen, o sea, porque surge una y luego se esparce y luego se esparce y luego se esparce y cada país comienza a hacerlo, más o menos fue muy importante el rol de, por ejemplo, las redes sociales para poder organizar personas. Imagínense, ya en los 2000 eran importantes, ahora pasen a imaginarse
lo importante que fue en esta primavera árabe y lo importante que fue luego en otro tipo de protestas como la de Hong Kong, ¿verdad? Entonces, las cosas, todo está conectado, así como en Dark. Entonces, la idea y lo óptimo para poder, en verdad, hacer un buen K-file y hacer buenos casos con la información que tengamos es poder ser capaces de conectar la información. Si es que yo soy capaz de entender, por ejemplo, este proceso que les voy a explicar hoy, puedo entender y puedo tratar de asociar con otros procesos para tener más caracterizaciones que me sirvan en más debates que no sean del mismo tema como en específico, sino que puedan ser extrapolables, ¿cierto? Entonces, noten que lo transversal en ambos procesos puede también usarse para explicar otro tipo de condiciones, ¿verdad? Como la protesta en Hong Kong, que es algo mucho más reciente. Porque las primaveras árabes, pues más o menos iniciaron en 2010 y terminaron por ahí del 2012-13. Claro que las consecuencias llegan hasta el día de hoy y por eso sigue siendo importante hablar de ellas. En líneas generales, el fin de estas manifestaciones, todas son manifestaciones, no todas son revoluciones, pero todas son manifestaciones, buscaban mejores condiciones, ¿sí? Derechos sociales, y en algunos casos cambios democráticos. En algunos casos porque no todas las personas tienen el concepto de democracia instalado en sus mentes, ¿no? Probablemente la población de Túnez, que está mucho más cerca y tiene un montón de turistas italianos y franceses, sí conozcan como de primera mano cómo es que más o menos puede estar, ¿no? Pero, por ejemplo, la población de Yemen no necesariamente tiene el mismo deseo, pues tienen más quizás comunidades como los husíes, que son grupos más minoritarios y que no necesariamente desean democracia, sino pues desean simplemente mejores condiciones, ¿no? Entonces, por eso lo más general y lo transversal a todo este tipo de manifestaciones es buscar mejores condiciones. El detonante es la inmolación de Mohamed Bouazizi, si es que lo pronuncio bien, que era un vendedor ambulante que le quitaron sus pertenencias allá por el año 2010, como a fines de año del 2010, en Túnez. Este vendedor ambulante le quitan su medio de subsistencia básico y este man pues era joven, o sea, tenía como sus 23, me parece, 24, más o menos, y al perder su único medio de subsistencia decide inmolarse en una plaza, se quema vivo y esto ya hace que estalle como tal lo que se conoce como la Revolución de los Jazmines, que inicia en Túnez, ¿sí? Y las primaveras árabes a mí también me gusta asociarlas con, o bueno, también llamarles como las relaciones largas no duran, porque hay algo que también es transversal con respecto a todos estos sujetos que vemos aquí, que es que todos ellos se mantuvieron en el poder por muchísimo tiempo. Entonces las relaciones largas no duran. Iniciemos por Túnez. Ben Ali, pues no voy a poner los nombres completos de cada uno porque naturalmente entenderán que son difíciles de recordar. Lleva 24 años en el poder, no es que el sujeto que vemos aquí tenga 24 años, sino que lleva 24 años en el poder para ese entonces. Y no le había ido pues necesariamente tan mal en cuestiones quizás utilitariamente hablando, ¿no? En plan de, había mucho turismo con respecto al país, lo cual había hecho que pues tengan más libertades, no era un gobierno tan restrictivo como otros de los que sí íbamos a hablar, incluso era aceptado y mantenía relaciones económicas y comerciales y hasta diplomáticas con la Unión Europea, pero igual mantenía las asimetrías económicas, o sea, el país crecía, pues su PBI crecía, pero las asimetrías económicas no cambiaban como tal, ¿sí? Y tenía una clase alta que tenía muchísimos nexos empresariales, tenía grandes contactos con empresas privadas que exploten petróleo, etcétera. Eso sí. Pero viene aquí un problemita a su gobierno que de por sí ya tenía asimetrías, pero se vieron como mucho más acentuadas después de la crisis de 2008. Este punto de la crisis de 2008 van a notar que también es fundamental para entender muchos procesos, no solo con respecto a lo que vamos a hablar hoy, sino muchos más, ¿sí? De la crisis de 2008, al ser una crisis tan grande que afectó a tantos países, terminó generando muchos problemas en muchas zonas. Por ejemplo, si es que hablamos de la Unión Europea, acentuó mucho más las ideas euroescepticistas, ¿verdad? Cuando vieron que no podían como resolver ese tipo de problemas, Grecia, Italia, ¿verdad? Etcétera. Pero para lo que nos lleva al día de hoy, esto hizo que, pues en Túnez, la pobreza con respecto a la población joven incrementara muchísimo. Los jóvenes no tenían, estaban desempleados, no tenían acceso incluso a servicios básicos o a educación superior, etcétera, lo que terminó derivando en que
cuando uno de estos jóvenes, que ya hemos hablado del vendedor que terminó inmolándose, haga lo que hizo, se generara lo que se conoce como la Revolución de los Jazmines. En general, la mayoría de estas protestas inician como no violentas, ¿ok? Como manifestaciones civiles no violentas. No es que inicien como con ataques directamente en contra de la estructura del Estado con armas. Algunas terminaron luego en eso, pero primero inician como manifestaciones pacíficas y civiles por reclamos a este punto. Aquí algo muy importante que hace y permite que el gobierno tunecino pues, de Ben Ali caiga es que los militares se ponen en su contra, le desobedecen. Y a diferencia de muchos otros casos que vamos a hablar hoy, esto pasa porque Ben Ali no había favorecido tanto a los militares, no les había dado tantos beneficios económicos o tantos privilegios empresariales como en otros lados sí había ocurrido. Esto hace que al fin y al cabo los militares, por lógica y por secuencia más o menos lógica, al no tener tampoco necesariamente las mejores condiciones, vean una oportunidad aquí para pues, volcarse e ir en contra de Ben Ali, ¿verdad? Pues una vez que cae, ya más o menos se hacen ciertas reformas y lo que pasa después ya no es motivo de este taller, sino tarea para ustedes, ¿sí? Porque si no, pues esto sería súper extenso, porque esto pasa en el 2011. No vamos a hablar de todos los demás años que transcurrieron, al menos no en el taller de hoy, que busca ser un poco más panorámico. Luego ya vamos a ir en concreto con procesos más actuales que involucren a estos países, que hay varios. Y ya más o menos como de lo importante sacar aquí son bastantes cosas. La primera, noten como hay una caracterización importante de cómo es que cuando tú no le das este tipo de favores a ciertos grupos de los que depende tu gobierno, como pueden ser los militares, si es que tú quieres ser autoritario y mantenerte en el poder por tantos años, si no le das este poder, pues al fin y al cabo pueden terminar yendo en tu contra. Lo segundo es no mantengas a la población en situaciones de pobreza tan grandes, porque si no van a terminar yendo en contra tuyo, sea pacífica o sea violentamente. A diferencia de los otros casos que vamos a ver, aquí no hubo tanta, entre comillas, no tanta represión. Y claro, ya ahí más o menos pueden ver qué gobiernos fachos van a funcionar y qué gobiernos fachos no van a funcionar también, ¿cierto? Entonces, esta primera relación larga no soportó, no llegó a sus 25 años. Una pena por Ben Ali, pero vamos a ver lo siguiente. En Egipto, instantáneamente después, como cuando brota uno, brotan varios, entonces instantáneamente después de que Ben Ali renuncie y se vaya, pues no tenía de otra o se lo bajaba el ejército, pasa que Mubarak ya se la solía, ¿verdad? Como ya 30 años, pues es más que lo que llevaba Ben Ali, y aquí pues sí era un poco más en plan, sí había sido un poco más restrictivo, así que ya se le venía la noche a Mubarak y ocurre la Revolución Blanca. Lo que hace para que no se organicen es un poco en plan, le corto el internet a la gente, evito que puedan como más o menos reunirse, pero eso no fue suficiente, igual se manifestaron. Y ojo aquí, porque a diferencia de lo anterior, que las asimetrías habían hecho que sea básicamente la totalidad de la población la que vaya en contra del gobierno, aquí pasa algo interesante, que es, Mubarak sí había concedido algunas cosas, porque creo que por eso Mundaka también está poniendo un corazón. Y esto hace que surja una antiprotesta. La antiprotesta que está a favor de que Mubarak siga en el gobierno, retrasa un poco las manifestaciones que se tenían. Igual, al fin y al cabo, sí era la mayoría de la población la que estaba en su contra, a pesar de las antiprotestas, que es una caracterización interesante. Porque, porque hay situaciones en las que va a darse antiprotesta. Y esta caracterización de la antiprotesta sirve para no solo debates de este tipo. Por ejemplo, el debate de esta Cámara considera que las tomas son bla, bla, bla. Involucra también a veces antitomas, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden más o menos sacar esa caracterización que creo que puede ayudar. Bueno, Mubarak cesa el gobierno, pero se pasa de vivo, creo, un poco, en cuestión de ceso el gobierno y se lo dejo al vice, que era como Suleiman, pero yo me voy a quedar hasta que termine esto para más o menos orientar las elecciones. Pero esto es un poco en plan, bueno, si te vas a quedar allí, igual la gente no le resultó como suficiente, ¿verdad? Si te vas a quedar ahí, no, salte, si no, F. Y bueno, fue F porque al final tuvo que dimitir y se llamaron a nuevas elecciones. Aquí viene algo curioso, que es que se dice que las elecciones que ocurrieron
luego no, terminaron por ser peor que el mal original, porque entra Morsi, gana por poquito, o sea, como 51, 59% máximo, y quiere hacer cambios constitucionales. Y aquí ya más o menos les recordará a alguien que dice que es inocente y que también quiso hacer sus cambios constitucionales para tener más poder. Quiso elevar el poder de los militares, quiso elevar el poder de la iglesia, o sea, quiso elevar básicamente la represión contra el pueblo. Esto no le cayó bien a la gente que ya estaba pues como imputados porque ya habían tenido uno antes y ahora venía otro que también quería pasarse de listo. Entonces, al fin y al cabo, surgen nuevas manifestaciones y como pues suele ocurrir, a veces los militares aprovechan de estas situaciones de inestabilidad política y social para derrocar, ¿verdad? Al-Sisi era como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y derroca a Morsi en el año 2013. Entonces, a Egipto le pasó que cayó varias veces. Y también, entonces, si es que esto les parece interesante, les invito a ver y revisar qué pasó después de que Al-Sisi derroca a Morsi. Pero con respecto a la primavera árabe, y que es la Revolución Blanca en concreto, es justo eso. A diferencia de, y hay que ser muy comparativos siempre, también para evaluar la información, por más de que todos estos estén dentro del mismo proceso, a diferencia de Túnez, aquí, ¿qué podemos encontrar? Uno, el surgimiento de antiprotestas más marcadas. Dos, cómo es que este tipo de elecciones terminaron reforzando partidos mucho más islamistas, es decir, que tengan la ley de la Sharia mucho más arraigados como parte de su agenda política, lo cual involucraba retrocesos claros como menos laicidad en el Estado, es decir, más injerencia de la Iglesia y más injerencia de ciertos poderes militares, lo cual pues viene pasando aquí. En este caso, la gente no lo toleró porque, bueno, Egipto tampoco es un país que haya estado como necesariamente tan despegado de ciertos valores como, o influencias occidentales, ¿verdad? En el cual se intenta ver no tanto como tan ligado el poder del Estado y la Iglesia juntos, sino más separados a través de la laicidad. Entre comillas, ¿no? Como usando la visión como occidental de las cosas, más laicidad es retroceso. Y van a ver lo que muchas mociones se ponen como tal. Pero es necesario que se caracterice más. O sea, ¿qué implica el punto de mayor poder de la Iglesia? Si es que de por sí igual todos estos gobiernos tienen de base y de facto una influencia relativa en la sociedad sobre los valores pues del Islam, ¿verdad? O sea, partiendo de ese plano. No es que parta de un cero de influencia y ahora tiene un poco de influencia, sino ya tiene un poco de influencia y va a tener más. Creo que más o menos es el análisis de contrapesos que puede más o menos evaluarse, ¿no? Es como, ¿termina o no termina desequilibrando el balance de poderes que de por sí debería existir dentro de un Estado como más o menos que funcione de una forma orgánica, ¿verdad? En este caso, ¿termina funcionando o no? Vamos a tener un taller bastante interesante luego sobre Rusia y cómo es que más bien la concentración de poder en Putin termina salvando a Rusia de muchos problemas, pero eso ya va a ser como para otro caso. ¿Sí? En este caso, pues podría decirse que a la gente no le gustó y tenía la percepción de que ese poder ya era excesivo y que no tendría que poder ponerse. Y F por Mubarak, que pues tampoco su relación de 30 años duró más. Gaddafi, que ya lleva 42 años, gobernante de Libia, pues instantáneamente los manifestantes salieron a la calle y los reprimió, así sin asco. Ya nada de dudarlo y al toque F con respecto a la gente, porque al toque los salió a reprimir, ¿verdad? Y aquí creo que sí es la parte como más discutible de si es que combina o no, si que haya sido sacado. No lo digo yo, lo dicen los politólogos. ¿Por qué? Porque instantáneamente después de que los reprimen se genera una guerra civil. Y aquí porque mucha más gente estaba de acuerdo con Gaddafi. Como estaban bastante divididos, ¿sí? Eh, justificado o no, eso ya es como para un taller solamente del proceso de Gaddafi y de Libia y y la injerencia de todo lo que ocurrió después, ¿sí? Pero hubo guerra civil, tomaron la capital y luego se metió la OTAN. La OTAN es una fuerza pues conjunta financiada por la Unión Europea y por Estados Unidos que apoyaban directamente
como, y activamente a los rebeldes libios, con armas, incluso mandando tropas también, pues se metió en el conflicto y al fin y al cabo Gaddafi no pudo recuperar el poder, huyó, luego terminó siendo ejecutado y su cuerpo fue mancillado de muchas maneras, que eso ya es más como dato curioso y no tanto como necesariamente algo tan útil. Pero luego vinieron muchos problemas. Libia fue considerado como estado fallido porque la autonomía económica del país se perdió completamente. O sea, habían grandes empresas privadas dentro del país que ahora tenían más control del que ya tenían antes. O sea, como ya era suyo el control del petróleo. Habían muchas facciones como yihadistas que también ahora como luchan por el poder. Somos como pequeños señores de la guerra que quieren como su parte de este embrollo, ¿verdad? Cuando hay vacío de poder, y esto es una caracterización que sirve para todo, cuando hay vacío de poder, surgen grupos que quieren tomarlo, ¿verdad? El poder no se crea ni se destruye, solo se mueve el lugar, como alguna vez utilicé en un debate. Y eso siempre hay que recordarlo, siempre, siempre, siempre. No se destruye, o sea, no es que a todo bonito se intentó en plan como restaurar una idea, más o menos los rebeldes intentaron hacerlo, pero entendamos que si el fin era común, como el fin era saquemos a Gaddafi, tengamos mejores condiciones. El cómo sigue siendo diferente para esas partes que se unieron por un fin común, ¿verdad? El fin era ese, lo lograron, quitaron a Gaddafi, ¿y ahora qué? Es como el momo de Buscando a Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, cada uno quería tener su tajada y cada uno tenía su manera de hacer las cosas y terminaron pues los privados agarrándose el petróleo, los yihadistas peleándose por el control del gobierno, Libia terminó como un estado fallido y lo demás ya es análisis para un taller pues solamente de Libia, ¿verdad? Y de la injerencia que se mantiene por parte de Estados Unidos y de la OTAN dentro del país, que también obviamente no lo hacen de buena fe y de porque son como amiguitos, sino porque también quieren parte económica de esto, ¿no? Al fin y al cabo los intereses económicos son así, y viene de ambas partes, ¿no? Así que ya a quien quieran decirle mal lo bueno, eso es aparte. Pero el incentivo está ahí, el incentivo, y por eso pongo aquí sí el cosito del petróleo, el incentivo económico por parte de las fuerzas externas e internas del país son presentes, y no solamente en Libia, sino en los demás países también, pero aquí resaltó un poco más, quizás eso, porque a diferencia de los otros procesos, aquí intervinieron directamente, la OTAN se metió, y eso terminó haciendo que se inclinara la balanza hacia un lado, ¿verdad? Entonces, más o menos esa caracterización puede servir. Noten que hay casos en los cuales van a intervenir y hay casos en los cuales que no. Hay casos en los cuales la intervención va a resultar y hay casos en los cuales la intervención va a empeorar las cosas. Así que no asuman como caracterizaciones en ese aspecto. La idea es tratar de evaluar más o menos los factores y cómo estos factores pueden más o menos conducir también a una conclusión lógica y plausible, ¿sí? Tomemos como los casos de esa forma, que lo voy a estar repitiendo durante todo el taller. Siria, y con respecto a Siria también podrían hacerse un par de talleres o 3 talleres juntos del proceso. Bashar al-Assad tenía 15 años en el poder, también surgieron manifestaciones y también les reprimió a la primera, ¿no? Pero aquí los ciudadanos sí se levantaron en armas y formaron el Ejército Libre de Siria. Luego el conflicto pues se mantuvo, bueno, prolongadamente durante todo el 2011 y aquí habían más intereses. Siria está en un lugar conocido como un lugar estratégico. Hay lugares geográficamente estratégicos y eso también hay que tenerlo en cuenta para las funciones de relaciones internacionales. Hay lugares geográficamente estratégicos, no solamente por sus recursos, sino por la ocasión, porque eso se trata de influencias. Y aquí, cuando se globaliza el conflicto, cuando Estados Unidos y Rusia pues meten sus puntos, ya se vuelve un tanto muy complicado el asunto, ¿verdad? Estados Unidos no estaba solo, venía junto con la Unión Europea y la Liga Árabe y apoyaban directamente a los rebeldes, es decir, los que estaban en contra de Bashar al-Assad. Rusia, por su parte, apoyado por China, Cuba y también Irán, que como ahorita vamos a volver a revisar el mapa más a detalle para entender cómo funcionan todos estos procesos, apoyaban a Bashar al-Assad. Y aquí entonces se genera bastante tensión, ¿verdad? Cuando gente que no tenía nada que ver en el conflicto al inicio y luego se meten, también están ahí como medio tensionados. Esto provoca sus repercusiones en otros aspectos. Pero además de ellos, entra Hezbollah, que es una organización libanesa, pues
catalogada como organización terrorista, y también quiere su parte en el asunto, y luego entra el Estado Islámico. Así que peor Siria, no sé, pero aquí se metieron toditos se metieron y terminaron generando que mucha gente, pues, que el conflicto se extienda muchísimo, ¿verdad? Ya hemos debatido hace un par de semanas el conflicto con respecto a que mucha gente europea se unió a ISIS, se unían también a otras organizaciones, pero sobre todo al Estado Islámico, que tenía una propaganda brutal, o sea, como en plan, tenían su propia revista, llegaban a la gente de una forma increíble y tenían un nivel de persuasión muy fuerte, ¿sí? Entonces, esto hizo que a veces los matices de grises terminen disipándose un poco. En algunas ocasiones se habla de cómo es que tanto Estados Unidos como Rusia financiaban esta guerra de proxies. Las guerras de proxy son básicamente las de guerrillas, ¿verdad? Como de pequeños grupos armados que comienzan a luchar en distintas zonas, no guerras con grandes ejércitos de países. Entonces, Estados Unidos y Rusia terminaban de cierto punto metiendo su cuchara también apoyando a como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Una lógica así, y terminaba siendo un poco complicada la situación para poder hacerlo. La organización de Hezbollah, si es terrorista o no, depende de a quién le preguntes. Hay gente, o sea, hay como países que te van a decir que sí y otros países que te van a decir que son rebeldes y buscan un fin legítimo. Así que no vamos a hablar mucho de cómo más o menos funciona, pero sí, bajo los valores occidentales se podría decir que sí, son terroristas. Y VisualPolitik te va a decir que son terroristas. Sobre Hezbollah y sobre el Estado Islámico también podría salir un taller solamente para estos dos. Les recomiendo buscar información sobre ambos, más o menos para que puedan profundizar. Y sobre el mismo conflicto en Siria también, ¿sí? Porque esto es como más o menos el parámetro general para que se entienda y los procesos son claramente distintos. Aquí los ciudadanos se levantaron en armas por influencias varias, como porque para que un grupo de estos, como Daesh o como Hezbollah, se forme, han tenido que pasar muchas cosas, como muchos grupos pequeños y locales y regionales que pues ya son como radicales y demás, y ya tienen influencia sobre ciertos grupos poblacionales, ¿verdad? Sí, desde Al Qaeda. Y al fin y al cabo el Estado Islámico surge como de una ramificación de Al Qaeda, porque cuando uno parte una cabeza de una organización terrorista que tiene tantos grupos y tantos otros como mini cabezas, terminan generándose grupos más radicales aún. Y es una caracterización que se usa mucho en debates sobre terrorismo. A veces ir directamente a la cabeza puede terminar afectando en el corto plazo al grupo, pero también a largo plazo puede terminar generando muchos grupos pequeños que luego pueden crecer y ser todos grandotes contra ti. Y el Estado Islámico fue uno de ellos. Sí, entonces Bashar al-Assad, a diferencia de los demás, tuvo apoyo directo como de los grandes, de Rusia, de China, de Cuba, de Irán. Así que no terminó cayendo durante la primavera árabe y ya si se quieren saber lo demás, pueden ir a buscarlo. Se generó al fin y al cabo una guerra civil en Siria que duró, y podríamos decir que sigue ahí, a mucho tiempo, ¿verdad? Y el Estado Islámico ahorita está resurgiendo, a pesar de que había decaído un poco, porque, los kurdos también se metieron a esta mecha, y ya ese es otro tema también de otro taller. Me podría pasar la hora aquí, pero no. Los kurdos se bajaron bastante del Estado Islámico, la verdad, y fue como un golpe bastante duro para ellos. Para el Estado Islámico, me refiero. Y ya parece que va a resurgir. Estaba leyendo, en Al Jazeera pueden buscar información. Parece que el Estado Islámico está aprovechando la pandemia. No revisé la noticia exacta, no entré, pero vi el titular. Así que pueden más o menos revisarlo allí. En YouTube también está, pero está en inglés. El Al Jazeera en español está en Google. Pueden buscarlo por ahí. Que es un medio de comunicación que informa básicamente sobre el caso. Luego está Yemen, que creo que de los más golpeados por las primaveras árabes. Siguen ahorita en guerra civil y el gobierno cayó muchas veces. Está pasando una de las crisis humanitarias más fuertes actualmente, ¿sí? O sea, la gente en verdad ahí está súper mal. Si lo anterior ya les parecía mal, esto es mucho peor. Todo mal, todo mal. Ya, Abdullah Saleh lleva 21 años en el poder y se da la manifestación de las cintas rosas por el tema de los tulipanes que hablamos hace rato, ¿verdad? Las cintas que llevaban eran rosadas, querían paz, la gente salió a pedir paz. Saleh prometió que iban a transicionar, que sí, y luego no.
Así que la gente se enojó mucho más. Luego terminó entonces estas manifestaciones por bajarse al gobierno de Saleh. Al-Hadi entra. Al-Hadi era su vicepresidente. O sea, había apoyado a Saleh pues, durante todo el tiempo que había estado ahí. Y más o menos así, Saleh se va. Luego quiere regresar. Eso es algo muy importante. O sea, como el mandatario no cae o es apresado ni nada, luego quiere volver. Y Al-Hadi, que era su ex vicepresidente, le dice, tú no vuelves. O sea, yo ya estoy aquí y ya no me sacas, así que F por ti. Y es como un poco de la tradición hermano.jpg, porque Saleh ya no puede recuperar el poder, Al-Hadi se queda ahí, y aquí Saleh se une a los Husíes, que son un grupo de como es como una guerrilla, si es que queremos analogarlo, para no profundizar demasiado en este punto, porque si no se nos va a hacer infinito. Ya la guerra como en Yemen es un tema aparte, pero se une a los Husíes, que son más o menos un grupo pues guerrillero que defiende el Islam chiita, y aquí una explicación importante, pues más o menos se dividen en sunitas y chiitas, dependiendo de su interpretación sobre el Corán. ¿Sí? Los sunitas son como más moderados, los chiitas son como más radicales, y hay países que son mayoritariamente suní y hay países que son mayoritariamente chií. Eso también da para otro tema, pero en este caso sí resulta bastante importante, porque en la región, así como en el mundo, podríamos decir que durante la Guerra Fría las dos grandes potencias eran Estados Unidos y Rusia, y tenían como sus propios satélites y tenían sus propios conflictos en cada parte del mundo. Más o menos aquí, en el mundo árabe, podríamos hablar de que Arabia Saudí e Irán son más o menos analogables, ¿sí? Y Arabia Saudí e Irán tienen diferencias en cuanto justo a su interpretación del Corán. Arabia Saudí, que es uno de los países más grandes dentro de esta zona, tiene una visión como mucho más ligada a lo sunita, y más o menos Irán se inclina hacia lo chiita. Y esto hace que metan su cuchara en los distintos problemas que pueden tener en otras partes, porque les conviene tener, al fin y al cabo, si es que terminan apoyando al lado que sale vencedor, hacen su apuesta, ¿verdad? En plan, yo, como tengo que inclinarme hacia uno de los lados, así que si termino apoyando este tipo de colectivos, si es que ganan, yo voy a tener un aliado estratégico en la región, así que me conviene. Más o menos así. Ellos dos no se mechan directamente, o sea, no están en guerra directa como Arabia Saudí le manda ejército a Irán, Irán le manda su super ejército. Ellos financian las guerras de proxies, y más o menos así es como la tendencia que se tiene con respecto a estas luchas, porque no les conviene en plan quemarse tampoco, ¿no? Como lo peor que podría pasar para ellos es perder esa zona en esa región, pero no perdieron ningún poblador suyo, no perdieron más que plata quizás, como suena súper duro y súper frío, pero es lo que ocurre, y más o menos financian allí, ¿sí? Siempre como matizado, ¿ok? Hay lugares en los cuales van a tener más injerencia que en otros. En esta guerra, con respecto a Yemen, sí hay mucho de eso, y Arabia Saudí sí ha entrado como bloqueando puertos o haciendo ese tipo de cosas que podemos tener. Arabia Saudí tiene nexos con Israel y con Estados Unidos. Irán ya hemos visto que tiene nexos con Rusia por lo de Siria, así que más o menos pueden ir ordenando también los otros dos que también están metidos al conflicto, ¿verdad? Así que así están, como mechándose. Al fin y al cabo, la revolución, las manifestaciones con cintas rosas terminaron en guerra civil también, si es que se puede poner así, y en crisis humanitaria. No se terminó en una resolución quizás más amena como la primera resolución que hubo en Túnez, ¿verdad? Como en comparación, aquí siguen y probablemente sigan en pelea. Así que no todas las revoluciones terminan igual. Pueden terminar de muchas maneras, como acabamos de ver. Otra caracterización importante a evaluar. Hay otros casos que no resultan quizás tan resaltantes, pero que pueden ser interesantes de mencionar, porque algunos terminaron siendo más que nada protestas y tuvieron poco resultado. Hubieron protestas fuertes, sí, como la de Argelia, y hay protestas leves, como las que ocurrieron en Arabia Saudí, en Somalia, en Mauritania, y luego otras que sí llevaron a protestas que conducieron a algunos cambios, ¿no? En Marruecos, que es la bandera de la estrellita que ven allí, sí hubo reformas.
y hubieron cambios, no sacando quizás al gobernante, pero sí sacando a algún primer ministro, sí cambiando alguna parte, reformas constitucionales, etcétera. Que fue procesos como no tan quizá cruentos como los demás, sino que fueron procesos que o no fueron efectivos, y aquí podemos evaluar quizás por cómo es que se dio, por ejemplo, en Arabia Saudí, las protestas se dan, pero no les impacta muy fuerte con respecto al menos en ese momento. Y los cambios y reformas que se dan, si bien se dan gracias a este tipo de protestas, tampoco es que hayan resuelto el problema de fondo, ¿no? Que sigue siendo como que igual existe pobreza en estos países, igual más o menos haya ciertas clases que pueden dominarles, pero sí generan como reformas que pueden ayudar como a largo plazo y que los efectos pueden ir viéndose que quizás aún no se materializan del todo, ¿no? Entonces, esto es más que nada referencial. Bueno, si quieren saber a qué banderita pertenece cada uno, vamos a hacer como un breve recuento de lo que hemos estado conversando, pero ya como geolocalizado, ¿verdad? Y pues sí, tenemos como más o menos lo que hemos estado hablando. Si ven los dos globos más grandes, el globo de aquí es el de Irán y el globo de aquí es el de Arabia Saudita. Noten cómo es que Arabia Saudita pues básicamente es toda esta parte. Irán también es enorme. Pero aparte del tamaño, que no necesariamente condiciona la calidad de nada, porque miren a Sudán y al final, pues, igual Sudán no es que esté súper bien. Ambos son como los dos grandotes de la zona. Y vamos entonces a de dónde partieron las revoluciones, ¿verdad? Aquí está Túnez, que pueden observarlo aquí. Noten que está súper cerca, pues, a Europa y empieza aquí por esas influencias quizá de la población, como a ser menos tolerante con algunos elementos, y la posición influye muchísimo para ese tipo de cosas. Luego Egipto, que está en esta parte, que también básicamente por el canal de Suez, que es una posición súper estratégica, recibía mucha influencia occidental, pero también hay muchos intereses por parte de países, ¿verdad? Luego está Siria, que ya está mucho más pegado a la zona europea, está aquí junto con Turquía, y que pues también ya hemos hablado de lo que ocurrió allí. Me había saltado Libia, que está aquí, pero que no hay mucho más que mencionar. La verdad, el caso de Gaddafi es como bastante curioso, pues a pesar de tener ciertos tipos de influencias eh, y ser apoyado muchas veces o sea, es como tiene una relación de amor-odio con respecto a Estados Unidos. Fue apoyado durante mucho tiempo por Estados Unidos también. Y luego, pues ya no. El proceso ya es más largo de explicar, pero bueno, así son los intereses más o menos económico-políticos que se van fluctuando, ¿verdad? Luego está Yemen, aquí abajo, y Yemen sí está súper F. Y algunas cosas relevantes a resaltar que quizás van y escapan un poco más allá del tema de la primavera árabe, es que pues toda esta zona de Yemen como está ahorita como más o menos bloqueada con respecto a tropas de Arabia Saudí o como embarcaciones, como tienen los puertos bloqueados para que no se pueda acceder como recursos. Esto es una estrategia de bloqueo pues que ya deben conocer, que ya deben haber escuchado. Los bloqueos suelen ocurrir para forzar y desgastar el régimen para que pueda como entregarlo en este caso pues terminó siendo quizás un poco peor porque la población de la zona no puede recibir alimentos y tampoco es que puedan producir tanto porque su país está en crisis, así que si bien los bloqueos pueden desgastar en alguna ocasión, a veces también terminan siendo inefectivos cuando terminas perjudicando mucho más a la gente que vive dentro, ¿verdad? Por otra parte, cosas relevantes, en Omán, por ejemplo, se terminaron haciendo reformas. Omán está acá al lado de Yemen. Algunas reformas que ayudaron a que pudieran haber mejores condiciones. De Yemen también entenderán que mucha gente migra hacia Omán, hacia Arabia Saudí, que son los únicos lados en los cuales pueden llegar. Sobre todo Omán y en general toda esta zona del Mashrek que tiene serios problemas de inmigración, porque hay grandes países como Arabia Saudí o Irán, y hasta cierto punto Egipto, y hay países que están como sufriéndola, como Siria, como Sudán, como Somalia, que pues hay dentro de Somalia, Somalilandia. Somalilandia es esta otra banderita que ven aquí al lado de la bandera de la estrellita celeste. Somalilandia quiere independizarse, así que también tienen súper problemas ahí. Y esto en general es un mundo cada uno de estos países, ¿verdad? Pero lo general ya lo hemos conversado ahora.
Ahora vamos a ver un poco como algunas mociones que han estado viniendo pues entre el 2012 y 2017 con respecto al tema, ¿sí? Y vamos a analogarlas con otro tipo de mociones. Algo que a mí me agrada ver con respecto a las mociones es algo que ya habíamos estado comentando antes de que quizás esta nueva generación ingrese al círculo, es el tema de la adaptación. Va a notar que hay mociones que son prácticamente casi iguales. Y la moción quizás más convencional del tema es la que te da el infoslide inclusive del tema, ¿no? De las primaveras árabes fueron una serie de levantamientos populares que tuvieron lugar entre 2010 y 2013. Algunos dictadores como Gaddafi, Mubarak o Ben Ali fueron derrocados, pero otras zonas como Siria estallaron violentas guerras civiles y se creó una gran instabilidad en estas regiones. Moción, esta cámara se alegra de las primaveras árabes. Es más o menos comparar como si es que hubiera sido mejor que se dieran o que no se dieran, si es que había alguna otra alternativa para conseguir mejores condiciones, si es que era mejor quizás no un proceso como de manifestación, sino un proceso como más progresivo, de cambio, etcétera. Lo mismo con la moción de esta Cámara lamenta la primavera árabe, que ya es de otro torneo. Y luego vienen las mociones que son un poco más específicas con respecto al contenido. Esta cámara, siendo el ejército libre sirio, no se arrepiente de haberse alzado contra Bashar al-Assad. Bueno, en esta moción, pues tiene que analizarse como siendo el actor, es verdad, el ejército libre sirio, ¿qué quería? Originalmente, recordemos que hemos hablado de esto, ¿no? Se levantaron en armas y para poder tratar de sacar a Bashar al-Assad con el objetivo de pues, conseguir mejoras, pero terminó metiéndose Hezbollah, el Estado Islámico, Estados Unidos, Rusia, Irán, China, y todos se metieron. Más o menos así. Es como el ejército libre sirio quería esto y terminó saliéndoles el tiro por la culata a cierto punto, pero tenían otra opción, tenían como una alternativa más a ese tipo de elementos, en verdad tenían que igual sí haberse alzado contra Bashar al-Assad y lo que pasó pues es como un costo asumible para un futuro mejor. Pues aquí sí, ¿no? O como en plan, mmm, el que sea moción de actor termina condicionando un poco. Y claro, con lo que tenemos, por ejemplo, que ya lo he explicado, podemos debatir la moción, quizás antes de haberla, haber tenido el taller, probablemente ni sabían que era el Ejército Libre Sirio y probablemente quizás no conocían a Bashar al-Assad o lo habían oído por ahí. Ahora con un poco más de información se entiende quizás, y lo que me importa, y eso es una pregunta, se entiende un poco más la comparativa, como de qué va cada lado, y ya, entonces así como por ejemplo en esa moción es como mucho más factible. Luego, con respecto a la siguiente, que es esta Cámara considera que las democracias liberales occidentales deberían cesar toda acción militar directa en Irak, Siria, Libia y Yemen. Eso es un poco con respecto a lo que habíamos conversado, ¿verdad? Lo que pasó al final en Libia y en Siria, sobre todo por la intervención de la OTAN y por la intervención de Estados Unidos y Rusia, que es lo que trajo, pero ya están adentro. Entonces, ahora, ¿qué toca? ¿Que se vayan o que se queden ahí? ¿Qué va a sumar de bueno que se queden? ¿Qué va a sumar de malo que se queden? Y viceversa. Sí, voy a dejarles una moción sobre el tema que tengo anotado. Luego vamos a profundizar en cada uno. Por sobre todo, me parece que deberíamos luego profundizar en Siria y Yemen, que son al fin y al cabo los procesos que aún se mantienen vivos y aún más o menos también se mantiene súper tensa la situación. También voy a dejar bibliografía sobre el tema así. Y luego la moción de Libia también, que es un poco más de qué es lo que se tendría que hacer una vez culmina este proceso, ¿verdad? Como ya terminó, digamos, hasta cierto punto. Estamos tratando de regresar o estamos tratando de tener más o menos estabilidad. ¿Qué debemos hacer? Permitir que los miembros de este anterior régimen entre o no. ¿Qué se debería hacer en este caso? Libia, por ejemplo, había prohibido que los altos miembros participaran y la moción aquí era si es que debería derogarlo o no. Luego, ya también en específico sobre el tema de Egipto y de Morsi que habíamos hablado, si es que es un retroceso o no para los objetivos de la primavera árabe. Esta moción es como del momento en el que estaba ocurriendo, por eso es que ya puede parecer como un poco desfasada. Y la última
de esta cámara considera que la primavera árabe ha sido negativa para Egipto. Pues sí, estas son las emociones más relacionadas con el tema, pero noten que aparte uno podría tener como más elementos, ¿verdad? Es un tema súper amplio que quería como introducirlo para que ustedes tengan un punto de partida para que puedan seguir buscando y, y ya, como para que tengan como más o menos una base de cómo es que eso, porque ojo que los talleres temáticos no busco que sirvan para que suplanten su investigación del case file, porque si no, pues yo estoy haciendo su trabajo, ¿verdad? Y eso no es la idea, sino que ustedes más o menos tengan caminos abiertos que puedan continuar, porque sé que a veces puede ser difícil por dónde entrar al tema. Creo que ya tenemos entonces la base con respecto a esto y de aquí podemos partir a distintas cosas. Por ejemplo, podríamos, uno, ir directamente a profundizar en cada uno de estos países. Por prioridad, les diría que busquen sobre todo información, aunque vamos a complementárselas, sobre Yemen y Siria, ¿no? Que son, que tienen que ver con la actualidad sobre todo, ¿sí? Y luego, si es que, o si es que quieren complementar más sobre qué pasó después, ver qué ocurrió sobre Libia, sobre todo, ver que es que creo que está entre los tres más interesantes de buscar. O vean VisualPolitik mientras comen y tengan cuidado de creerles todos los que dicen, porque igual hay cositas que se puede más o menos complementar con otras cosas, ¿sí? Como tómenlo siempre con cuidado. Y también, como pueden hacer eso, sobre todo, y lo que les recomiendo, como había recomendado antes, no es necesario que sean expertos en el tema, como el paso a paso de la situación, sino sobre todo lo que importa es ser capaz de entender qué pasa y por qué pasa, y de esa forma ustedes con videos cortos pueden como sintetizar mejor la info, porque ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Si es que yo veo algo súper extenso, probablemente encuentre muchas más caracterizaciones y mecanismos, pero luego debo sintetizarlo, si no, no sirve mucho. Entonces, si yo tengo poco tiempo y quiero, sobre todo, asegurarme de poder profundizar, más que profundizar, mejor dicho, abarcar más temas, que es la idea. Lo de Andrea es muy cierto. Vox, que no es el partido político, explica muy bien este tipo de procesos también en como Vox Borders, creo que se llama su serie de conflictos, y que duran como 5 minutos cada video. Lo malo es que están en inglés y que algunos no tienen subtítulos. Así que ya ese es el problemita. Pero si no, normal. Algunos no, algunos no. Normalmente tienen subs, pero algunos no. Y algunos tienen subs, pero en inglés. Entonces, si igual no saben inglés, pues F, como yo. Ya, esos videos cortos puede ser bueno, o sea, si no, porque leerse un libro entero sobre todo este proceso, pues les va a hacer dominarlo, obvio, pero no necesariamente es lo mejor. Esas cosas son mucho más útiles que un libro, al menos para ese tipo de cosas en las cuales nos interesa como recuperar el tramo que no hemos tenido antes. Y como dice Mondaka, a veces leer un libro sobre el tema, a menos que sea algo en lo que queremos en verdad profundizar mucho, no es tan efectivo, pero al mismo tiempo depender como quizás de Wikipedia, que tampoco es que lo sintetice de la mejor forma, como a nivel causal, me refiero, porque Wikipedia te da mucho dato, pero a nivel causal creo que es mejor cuando una persona te lo explica en un video, como ya había también puesto Mondaka en VisualPolitik, o en Hipótesis de Poder, que también es otro canal bueno. Vox es mucho mejor que esos dos juntos. En Netflix hay muchos documentales que son de 1 hora o 1 hora y un poco más, que si es que quieren ser un poco más dinámicos, depende de cómo ustedes aprendan, ¿sí? O sea, por ejemplo, si son mucho más de videos cortos, vayan al video corto. Si sienten que no les es suficiente, vayan a un documental. Pues yo conozco gente que le sirve mucho más el documental que el video corto, y gente que le sirve más el video corto que el documental. Y si ya en verdad necesitan del libro, bueno, ya es porque ustedes necesitan del libro y vayan, ¿no? Y sobre todo en ese punto, pues pueden más o menos hacerlo. Y sobre este tema vamos a como continuarlo como después. Ahí los chicos van a seguir recomendando, supongo, cosas en el chat. Pero paso entonces a la segunda recomendación que tenía,
aparte de profundizar en cada uno de los países, también pueden profundizar en procesos similares. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Lo que había mencionado antes, de la revolución de los colores, por ejemplo, que ayuda a hacer un buen primer punto de entrada a todo este mundo aparte que es los países de la ex Unión Soviética, que me parece que entender eso, actualmente no muchas personas lo tienen como en debate y no surge tanto quizás por eso, pero no estaría nada mal. O sea, ir hacia ese lado y poder buscarlo. Va también una tercera rama de donde pueden sacar para buscar aquí es de por sí qué implica y qué implicaciones tiene la religión dentro de estos gobiernos, ¿sí? O sea, pero a un nivel como general. Eso no lo hemos, por ejemplo, tocado el día de hoy, pero es un tema muy, muy importante también, del cual pueden partir las diferencias suní-chií, la situación solamente de Arabia Saudí e Irán, que hay como suficiente contenido en ese aspecto, ¿sí? Eso también es una línea importante a evaluar. Lo siguiente es llevado al punto de actualidad más fuerte quizás, que el año pasado pudieron verlo y que ya lo había mencionado antes, el rol de redes sociales dentro de protestas, el rol de las nuevas tecnologías dentro de las protestas, que es un debate aparte también. Así que esas cosas, pues, que sirvan también como puntos hacia los cuales pueden ir. Creo que mi idea es que puedan ver que tienen muchísimo camino por el cual pueden como transcurrir ahora que ya tienen el tema de las primaveras árabes, espero, como panorámicamente entendido. Finalmente, pues el Gran Tipis también me pasó una serie, o bueno, creo que era una película, que para recomendarles, que les estoy preguntando si conocía alguna, y me comprometo siempre a poner una serie o película para que puedan verla y puedan ver cómo es que estas cosas que conversamos también pueden como encontrarlas en ese tipo de elementos, que es The Square, que habla, según me comentó, pues no la he visto, pero si el gran tipo la sugiere, pues la vemos, The Square, que habla sobre Egipto y justo este tipo de procesos. Sí, me dijo que era casi como documental y que podía ser hasta cierta parte lentita, pero que era buena. Así que yo confío en el gusto de Tipis. Y si no, pues podrán ir a reclamarle cómo es que nos recomienda algo así.